Muy, pero muy buenas noches. Que el Señor me les bendiga, mis amados. Sean todos ustedes bienvenidos a la clase virtual de esta noche. Vamos a dar inicio a nuestra clase de esta noche. No solo vamos a permitir que empiecen a entrar cada uno de los miembros de la escuela Está bien, no lo entiendo. para que podamos dar inicio. Muy bien. Vamos a ver. Ok. Ahora, mis niños, vamos a dar inicio. Ok. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Como ministerio, el Señor nos mandó a preparar ministros. Él quiere que levantemos un ejército para conquistar las naciones para Cristo. Entonces, debido a esto, fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Monte Sión. Sean bienvenidos. El día de hoy no vamos a escapar un poco los saludos, ya que tenemos una enseñanza muy poderosa, pero es bastante grande. Así que vamos a dar inicio, nos vamos a sentarlo, vamos a saltarnos los saludos y vamos a poder hacerlo después. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante acerca de los nombres de Dios. Este es el tema que se va a desarrollar y este tema estará a cargo de nuestra amada profeta Patricia García. Muy buenas noches, mis amados conquistadores del reino de todas las naciones. Es un gozo poder saludarles y compartir esta noche una enseñanza maravillosa que el Señor ha preparado para nosotros. Así que les pido que dispongan su corazón. Y mis amados, yo oro al Señor para que usted pueda recibir esta palabra no como un conocimiento más, sino como la revelación o la palabra revelada, para que usted camine en esa verdad. Vamos a hablar acerca de los nombres de Dios. Los nombres o el nombre es sumamente importante. Tiene importancia el nombre de cada uno de nosotros. Tiene importancia el nombre de la ciudad donde usted nació. Tiene importancia el nombre de la calle donde vive. Tiene importancia el nombre de todo, porque la Escritura habla mucho del nombre. Y es que el nombre trae identidad, el nombre es naturaleza. Entonces, si vamos a tomar el nombre como sinónimo de naturaleza, entonces le vamos a encontrar sentido a la palabra que vamos a compartir el día de hoy. El nombre de un niño determina la naturaleza del llamamiento divino, del destino profético en su vida. Y nosotros podemos ver a través de la Escritura, por ejemplo, con Daniel. Daniel quiere decir, Dios es mi justicia. Y sabe, el profeta Daniel supo en vida propia que realmente Dios fue su justicia, porque Dios le hizo justicia. Y por eso fíjese que el enemigo sabe la importancia de los nombres. Por eso cuando ellos estaban allá en Persia, el jefe de los eunucos le cambió el nombre no solo a Daniel, sino también a los muchachos que estaban con él. Y el nombre que le puso a Daniel fue Belsasar, que quiere decir hijo de Baal. O sea que el enemigo estaba tratando de distorsionar el llamado y la naturaleza de Dios en la vida de Daniel. Porque el enemigo sabe la importancia del nombre. Por eso muchas veces hay personas que sus padres les ponen nombres que pueden atarlos o ligarlos a algo que no es el destino profético con el cual Dios lo llamó. Y eso es porque tal vez los padres no pidieron dirección al Señor, o tal vez los padres no conocían al Señor, o no sabían la importancia del nombre. Y a veces los ligan a un destino que no es del Señor, o lo distorsionan o lo sacan de su camino con un nombre incorrecto. Nosotros vemos que en la Biblia, cada vez que un hombre con destino se encontraba con el Señor le cambiaba el nombre para acomodarlo al destino profético con el cual lo había llamado. Tenemos el ejemplo de Jacob.
Sabemos que Jacob quiere decir usurpador. Ya sabemos que Jacob tomó el lugar de Saúl, quien era legalmente el primogénito. Aunque ellos eran gemelos, Esaú salió primero y Jacob venía agarrado del calcañar para usurpar el lugar. Como quien dice que salieron al mismo momento, pero posteriormente ya sabemos que Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Pero cuando Jacob se encuentra con Dios y Jacob tiene ese encuentro con el ángel del Señor, nosotros vemos que le es cambiado su nombre y ya no es llamado usurpador, ya no es llamado Jacob, sino que le es cambiado el nombre a Israel. Otro ejemplo, cuando el Señor Jesús se encuentra con Simón, que se llamaba también Bar-Jonás o hijo de Jonás, el Señor le dice, ahora te llamarás Cefas o Pedro. De hecho, mis amados, Cefas quiere decir cabeza. O sea que el Señor ya estaba estableciendo el destino para Pedro como cabeza, como apóstol, como autoridad apostólica entre los discípulos. En el libro de Génesis tenemos el ejemplo de Abraham, que le es cambiado el nombre a Abraham. También de Saraí, que le es cambiado el nombre a Sara. Esto nada más lo pongo como una ilustración para que usted vea la importancia del nombre. Usted recuerda que Dios en el huerto del Edén, Él le pide a Adán que le ponga nombre a los animales, pero Adán posteriormente también le pone nombre a la mujer. Dios nunca le puso nombre a la mujer porque Dios siempre nombró al género humano. En Génesis 2:5 dice que llamó el nombre de ellos Adán, porque Adán quiere decir hombre como género. Pero cuando la mujer fue seducida por la serpiente y posteriormente el hombre pecó, el varón pecó, él le puso nombre a ella y la llamó Eva, que quiere decir madre de todos los vivientes. Y este día, la intención o el deseo de mi corazón, y creo que también del corazón de Dios, es que ustedes sean inquietados en cuanto a las 9 facetas del nombre o la naturaleza de Dios que vamos a nombrar hoy. Vamos a hablar de la naturaleza de Jehová, del Dios que es, para que usted diga, Señor, yo quiero conocerte, revélate a mi vida, quiero conocerte en todas estas facetas. Y el orden en que yo las puse es probablemente como aparece en la escritura, no quiere decir que un nombre sea más importante que el otro. Todos son nombres de Dios y todos son importantes. Y voy a empezar por uno que es muy conocido y es Jehová Jireh. Quizá este es el que más se conoce y es el que más se usa para ponerle a las tiendas, a las pulperías, porque sabe, la gente ha limitado el nombre de Jireh a dinero. Amados míos, yo quiero decirles, el dinero es poca cosa comparado con lo que es el nombre de Jehová Jireh. Dinero o finanzas es solo una consecuencia minúscula de lo que implica la grandeza de Jehová Jireh. Vamos a ver dónde aparece este nombre. Y es en Génesis, porque Abraham conoció a Jehová Jireh. ¿Usted recuerda cuando Dios le concede a Abraham aquella promesa que le daría un hijo en el cual le sería llamada descendencia? Y cuando ya nació Isaac y estaban todos gozosos porque en él iba a ser llamada esa descendencia. Era el hijo prometido por tanto tiempo. Pero de pronto Dios le habla a Abraham y le dice, sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. Y Abraham se encuentra en un dilema, me imagino, se sentía terrible, debe haber pensado, bueno, ¿cómo es que Dios me promete este hijo que yo esperé por tanto tiempo, que mi mujer era mayor y que yo en la condición que estaba no podíamos concebir un hijo? Y Dios nos concede el milagro de tener a este hijo. Esta es la palabra escrita, que en él está la descendencia santa. ¿Y cómo es que Dios de pronto me pide que yo lo sacrifique? Pero sabe, Abraham estaba seguro que era Dios quien le había hablado. Y cuando llega el momento en que va a ser sacrificado Isaac y van a subir al monte Moriah para ofrecer el holocausto, para ofrecer aquel sacrificio. Pero fíjese que dice que al tercer
día alzó Abraham sus ojos y vio el monte de lejos. Y les dijo a los que estaban ahí, a los siervos que se quedaban con los asnos, él les dijo, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. O sea, mis amados, que Abraham tuvo una visión, él tuvo una revelación, y aunque el nombre Jireh aparece posteriormente, y ya lo vamos a ver, él conoció a Jehová Jireh en ese momento. Al tercer día en que alzó sus ojos y vio, él vio el Dios de toda provisión. En ese momento él tuvo la seguridad de que el muchacho no iba a ser sacrificado, porque él dijo, iremos, adoraremos y volveremos. O sea que desde allí se le reveló a él el Dios Jireh, el Dios de toda provisión. Y después cuando encuentran el carnero, esa solo era la manifestación natural de algo que él ya había recibido en el Espíritu. Amados, ¿cuántos saben que nosotros recibimos primero la promesa, la palabra rema, la revelación al Espíritu y hasta después vemos la manifestación natural? Porque nosotros no somos de los que vemos para creer, nosotros creemos para después ver. Y eso es lo que pasó con Abraham, el padre de la fe. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces, cuando el muchacho dijo, bueno, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? Entonces, Abraham ve allí el carnero que está enredado en el zarzal. Ese carnero fue la provisión de Dios en ese momento para que Isaac no fuera sacrificado. Ahora yo quiero que usted vaya un poco más allá. El Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él fue la provisión del Padre para que usted y yo no muriéramos. Ese carnero solo representa al Señor Jesucristo, que un día fue inmolado en la cruz del Calvario y un día fue sacrificado y fue levantado para que nosotros no pasáramos muerte espiritual, para que nosotros no tuviéramos que ser malditos, para que nosotros no tuviéramos que ir al infierno, para que nosotros no muriéramos espiritualmente. O sea que realmente aquí no tiene nada que ver con dinero. Lo que tiene que ver es que nuestro Dios es el Dios de toda provisión, que fue capaz de proveer a su único hijo por nosotros, para que nosotros no pasáramos muerte. Él nos dio a su hijo. En esta ocasión, él proveyó un carnero para que Abraham no sacrificara a su hijo, pero el Padre sacrificó a su hijo para que nosotros no fuéramos sacrificados. Eso es lo que es Jehová Jireh. Y entonces, mis amados, cuando tú entiendes que el Padre dio a su Hijo, que Él dio lo más preciado que tenía, que por eso Él es Dios de toda provisión, usted entenderá que si el Padre le pudo dar al Hijo, Él le podrá dar con Él todas las cosas. Amados míos, las cosas son solo cosas, es algo secundario, es algo material, no se compara a la gracia de tener al Hijo de Dios con nosotros. Y ahí es donde es exaltado el nombre de Jehová. Al conocer que Jehová Jireh es el Dios que nos dio a su Hijo, a lo más amado, lo dio por la humanidad. O sea que Jehová Jireh, Él es la provisión para todos los hombres, para todo aquel que crea, para todo aquel que quiera tomarlo. Él es la provisión de vida para no tener muerte. Y si lo tengo a Él en los cielos, nada deseo en la tierra. Porque cuando tú lo tienes a Él, todas las cosas serán añadidas. Cuando tú tienes el reino de Dios en tu corazón. ¿Qué pasó?
¿Qué sucede? ¿Por qué no tienes un? Te voy a abrir entonces un. Cierra. Porque cuando tú lo tienes a Él, todas las cosas serán añadidas. Cuando tú tienes el reino de Dios en tu corazón, todo lo demás te será añadido. Él sabe de qué tienes necesidad. No tienes que ser como los gentiles que se preocupan de qué van a comer o qué van a vestir, porque antes que esté la palabra en tu boca, Él ya ha oído. Y Él sabe de qué tienes necesidad. Si tú has creído en Jehová Jireh y has aceptado y has tomado la provisión que Él te dio al Señor Jesucristo. Y qué bueno fuera que tuviéramos esa revelación de todo lo que Él ya nos dio. No es que nos lo va a dar. Amados, debemos entender eso, porque a veces cuando algo nos falta, nosotros decimos, bueno, yo le voy a pedir al Señor porque Él es el que tiene. Pero es que Él ya te dio a su Hijo, Él ya se reveló como Jehová Jireh a todos los hombres. Solo necesitamos creer y cuando tomamos a Jesús en nosotros, ya toda provisión está, todo lo demás es añadido. Qué bendición, mis amados, que podamos conocer personalmente a Jehová Jireh. En resumen, el que tiene a Dios lo tiene todo, porque Él es la provisión. No es que es un Dios que te va a dar por poquitos. Él no te va a dar limosnas de lo que tú le estás pidiendo. Él es un Dios ilimitado. Sabe, muchas veces vemos personas que tal vez compran un vehículo y es un vehículo viejito y le ponen bendición de Dios. Amados, esa no es bendición de Dios. La bendición de Dios es plena, la bendición de Dios es completa. Él es el que lo tiene todo, Él es la provisión. Él fue tu provisión, ya Jesús fue tu provisión. Él sabe exactamente lo que necesitamos y Él provee de acuerdo a lo que es necesario, no solo para hoy, sino también para mañana. Si tú le pides lo que crees que necesitas, ¿sabes? No siempre lo que tú crees es lo que realmente necesitas. Porque muchas veces nosotros pedimos de acuerdo a nuestros deleites, de acuerdo a nuestros conceptos, pero Jehová Jireh conoce lo que tú necesitas hoy, mañana, pasado mañana, dentro de 5, dentro de 10, dentro de 20 años. Él sabe lo que es mejor para ti. Y entonces Él provee, porque Él ya proveyó a Jesús y con Él todas las cosas conforme a la necesidad. Nosotros pedimos conforme a las circunstancias, pero Él provee de acuerdo a su naturaleza eterna. Al Señor le interesa el cumplimiento de tu misión en la tierra y Él ve eternamente, Él no ve limitadamente. Él no ve para un día, Él no es Dios que hace agenda para un mes o para un año. Mi amado, Él ya conoce tu final desde el principio. Él ya agendó y programó para toda tu vida. Vamos a hablar ahora de Jehová Rafa. Jehová Rafa es el Dios que es sanador. Pero sabe, a veces también lo limitamos a sanidad física. Es como que nuestra mente está demasiado limitada y nuestra tendencia es a pensar en chiquito, como que nuestra tendencia es a pensar circunstancialmente, materialmente, con lo que alcanzamos a ver, a tocar y a sentir. Y entonces pensamos, bueno, me duele la cabeza, voy a orarle a Jehová Rafa. Y sabe, está bien, yo no digo que no, pero esa es una pequeña parte de la naturaleza del Dios sanador.
El Dios sanador es tan inmenso, es tan grande, que no solo se refiere a sanidad física, se refiere a sanidad emocional, se refiere a sanidad espiritual, pero más que eso, se refiere también a la sanidad de las naciones y de la tierra que gime y que clama. Se refiere a la sanidad de toda la tierra, se refiere a la sanidad de las aguas, se refiere a la sanidad de los cielos, se refiere a la sanidad eterna. Ese es Jehová Rafa. Su naturaleza es ser sanador. ¿Usted recuerda el primer milagro que hizo Eliseo? Cuando acababa de agarrar el manto, lo primero que le dicen a Eliseo: mira, esta ciudad es buena, la tierra es buena, pero mira, las aguas son malas. Y él entonces fluye en esa unción de Jehová Rafa, sanando las aguas. O sea que Jehová Rafa va mucho más allá. Y aquí incluye sanidad del espíritu, del alma y del cuerpo. Dios se revela a su pueblo como Jehová Rafa para que su pueblo viva en su naturaleza, que es salud. La palabra salud no solamente es curación de una enfermedad. La palabra salud es una condición de vida. Cuando Jehová Rafa se revela a ti, es para que tú vivas en salud. El que vive en salud no se enferma. O sea, no es que vas a ir a buscar al sanador porque tú te enfermaste, es que vas a vivir en la naturaleza de Jehová Rafa, que es salud, para que no te enfermes. A ese nivel tenemos que llegar, porque cuando conocemos esa naturaleza del Señor en nosotros, entonces esa naturaleza de Jehová Rafa puede fluir a través de tu vida para tocar a aquellos que no conocen al Señor. Si nosotros vemos las escrituras, podemos ver en Éxodo, el Señor, cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, ¿sabes? Yo no veo por ningún lado, no he escrito, no he leído ningún versículo que diga que el Señor Jesús estuviera ministrando sanidad a sus discípulos, a los que andaban con él. ¿Sabe? Yo entiendo que ellos fluían en salud. Y hay quienes podrán decir, bueno, lo que pasa es que Lucas era médico y probablemente los trataba. ¿Sabe? Yo no lo creo. La escritura no me dice nada de eso. Yo creo que Jehová Rafa se manifiesta en ellos, se manifestaba, perdón, en ellos y en medio de ellos. Y entonces ellos vivían en una dimensión de salud, que no necesitaban ser ministrados por enfermedad, porque ellos vivían en salud. Vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Fíjese bien que aquí hay una premisa, aquí hay una condición. Aquí está hablando de una condición del corazón, de obedecer a Dios. Eso es adorarle, dar oído a sus mandamientos, de cumplir y de guardar los estatutos. Está hablando de una condición de consagración al Señor. Y entonces dice, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. O sea, mis amados, que las enfermedades son para los egipcios, no son para nosotros. Las enfermedades fueron enviadas para los egipcios, para los del mundo, para los que no conocen al Señor. No son para nosotros, porque yo soy Jehová Rafa. Y saben, lo tradujeron, yo soy Jehová tu sanador. Pero si usted ve todo el contexto, dice, ninguna enfermedad será para ti, pueblo de Dios, porque no enviaré a ti las enfermedades que envía a los egipcios, porque yo soy Jehová Rafa. Entonces, mis amados, realmente aquí está mal traducido. No está diciendo, porque yo soy Jehová tu sanador. Si está diciendo, no envío enfermedad, lo que realmente quiere decir, porque yo soy Jehová tu salud. Si lo queremos ver en el contexto,
A ellos les envía enfermedad. Ellos sí necesitan quien los sane, pero ustedes, para ustedes no hay enfermedad, porque yo soy Jehová, su salud. Yo lo traduciría, yo soy Jehová, su salud. Pero mire lo que dice la palabra en tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué significa que prospere tu alma? Que oigas atentamente la voz de Jehová tu Dios, que guardes sus estatutos. Eso trae prosperidad al alma. Y cuando tú eres prosperado en tu alma, tú puedes experimentar a Jehová Rafa, el que es tu salud. Ese es el deseo de Dios, que le conozcan en esa dimensión del Dios de salud. Necesitamos una revelación más profunda del que es mi salud, de Jehová Rafa. Y yo creo que en parte por eso el Señor me ha estado hablando mucho de sus nombres y su naturaleza, porque primeramente yo necesito vivir en esa revelación y saber y creer quién es Él. Y yo anhelo, mis amados, que ustedes también puedan caminar en esa revelación. Esta palabra no es con la intención de que nadie se sienta culpable. ¿Sabe? Todos hemos vivido por momentos situaciones en las cuales en nuestra vida natural hemos experimentado algo que no es la naturaleza de Dios. La única intención es que con la palabra venga la activación en nuestro espíritu para poder recibir la revelación de quién es Él, porque Él quiere llevarnos a una mayor dimensión y que le conozcamos. Cuando hablamos de conocerle íntimamente, ¿sabe? Algunos piensan que conocerle es estar en su presencia, tener una intimidad con Él, y sí, es parte, pero conocerle íntimamente es de verdad tener la revelación de estas 9 facetas de su naturaleza. Y cuando le conocemos y caminamos en esa revelación, entonces podemos decir, realmente estoy conociendo a Jehová, estoy conociendo a Dios, a quién es Él, qué puedo esperar de Él, cómo puedo vivir como un hijo, como una hija suya, experimentándolo como Jehová Jireh, experimentándolo como Jehová Rafa y como todos los demás nombres que Él tiene. Y entonces ciertamente Dios sana de una manera sobrenatural. Y Jehová Rafa es mayor que la duda, Él es superior al intelecto, Él es superior a la ciencia. Y cuando Él se manifiesta, ¿sabe? Lo hace a pesar de nuestros cuestionamientos. Fíjese que a mí me llama mucho la atención en la Escritura que dice, si creyeres y no dudares en tu corazón. Entonces yo entiendo que hay 2 clases de duda, una en la mente y una en el corazón. A veces viene la duda a la mente, pero ¿sabes? Si la rechazamos, no hay problema. El problema es que comencemos a acariciar la duda que llegó a la mente y la dejemos bajar al corazón. Cuando ya hay dudas en tu corazón de quién es Él, entonces las cosas te empiezan a atacar. Pero el que venga una duda, el que venga un dardo de duda a tu mente, no es para que te sientas culpable. Sencillamente es para que lo rechaces y no dudes en tu corazón. Y tú digas, yo reprendo esta duda, este pensamiento, yo lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo, porque yo he creído que mi Dios es salud. Y entonces, cuando no dudas en el corazón y rechazas lo que estaba en la mente, entonces puedes caminar en la naturaleza de Él, porque recuerda que la fe es espíritu. Entonces, experimenten el espíritu en el corazón. Yo quiero que veamos en Apocalipsis capítulo 22, vamos a leer el versículo 2, para que veamos la dimensión de Jehová Rafa, que no solo es para enfermedades personales ni para salud personal. Apocalipsis 22, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Quién es el árbol de la vida?
Cristo. ¿De dónde ve usted por primera vez en la Biblia el árbol de la vida? En el huerto de Edén. ¿De qué se alimentaba el primer hombre, varón y mujer? Del árbol de la vida. Y dice que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Mis amados, naciones somos nosotros. ¿Sabe? Una nación no es la tierra, una nación son las personas que conforman un lugar, un país. Nosotros somos las naciones. Entonces, si las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, yo creo que el propósito de Dios es que todas las naciones sean sanadas. Y aquí vemos una manifestación de Jehová Rafa, que si todas las naciones se alimentan del árbol de la vida, habrá sanidad en toda la tierra, en todas las naciones, en todas las lenguas, en todas las tribus. Y Dios comienza con el árbol de la vida y termina con el árbol de la vida. Dios comienza en Génesis con un hombre que no quería a Dios que se enfermara ni muriera. Y Dios termina con un hombre glorificado que ya no se enferma ni muere. Entonces el Jehová Rafa se manifestó desde el huerto de Edén y se manifiesta en Apocalipsis. Mis amados, es una dimensión superior. Ahora, si Cristo es el árbol de la vida y si usted lo quiere traducir a Juan cuando él dice, yo soy la vid verdadera. La vida es Cristo, no es un árbol, pero él se está comparando y él dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Y dice que debemos estar ligados a él. Y cuando dice que el que come de mí o el que permanece en mí, yo permaneceré en él. Yo pienso que las hojas tienen que ver con nosotros, que las hojas tienen que ver con la manifestación de lo que brota de los pámpanos o de las ramas, porque luego habla del olivo y habla de la rama que ha sido injertada. Yo creo que esas hojas para sanidad de las naciones tienen que ver con nosotros. Entonces, esta es la naturaleza de Dios, manifiesta de principio a fin para traer sanidad al corazón de la tierra. Vamos a hablar ahora de Jehová Nisi. Nisi es nuestro estandarte o nuestra bandera, como lo quiera llamar. Y esta palabra se ve cuando Josué está peleando contra los amalecitas. ¿Usted recuerda? Josué tenía la espada desenvainada. Creo que está en Éxodo 17, ahí lo puede encontrar. Dice que Josué peleaba contra los amalecitas, pero allá arriba en el monte, en la cumbre del collado, estaba Moisés. Y él levantaba sus manos. Y cada vez que Moisés levantaba la mano, Josué iba venciendo. Pero cuando Moisés bajaba la mano, entonces los amalecitas iban venciendo. Esto nos habla de una autoridad delegada. Nos habla de la cobertura de Moisés sobre Josué. Pero llega un momento que aún Moisés se cansa y aparecen Aarón y Hur para poner respaldo sobre sus brazos o para sostener sus brazos. Y en el original realmente dice que ellos pusieron como una piedra para que Moisés descansara muy bien sus brazos y los mantuvieron en alto para que Josué pudiera vencer. Y entonces Jehová es bandera de victoria sobre el enemigo. Cuando Josué vence a los amalecitas, entonces vemos que su bandera de victoria fue Jehová Nisi. Y en gratitud Moisés edifica un altar. Vamos a leer en Éxodo capítulo 17, el versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Usted ve que casi todos los nombres del Señor fueron dados cuando estos hombres de Dios levantaron un altar. Casi todos, si usted ve, hay un altar y entonces ponen el nombre del Señor en el altar. O sea, un altar de adoración. Y en este caso, él es llamado Jehová Nisi, porque él fue la bandera de victoria que envolvió a Josué y a los hijos de Dios. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con situaciones difíciles, con situaciones de batalla. Tal vez no una guerra física, pero sabe, hay guerras emocionales que son más fuertes que las guerras naturales. Hay guerras mentales que son más fuertes que las guerras físicas o de armas.
Pero si nosotros tenemos la revelación de que Él es nuestra bandera y que con Él vamos a vencer y que Él es victorioso y que aunque el tiempo esté pasando, nosotros sabemos que la victoria es nuestra y que mientras las manos de un Moisés estén levantadas a nuestro favor, vamos a vencer porque Él es Jehová Nisi, nuestra bandera. Vamos a ver la victoria, porque Él es Jehová Nisi, nuestra bandera. Vamos a hablar ahora de Jehová Makadesh. La palabra Makadesh viene de la palabra Kadosh, que quiere decir santo. Y hemos estudiado, hemos hablado que el Señor es el que nos santifica, que los hombres no podemos santificarnos a nosotros mismos. Nosotros como líderes no podemos, mis amados. Lo más que podemos hacer es dar la palabra, esa es nuestra responsabilidad. Nosotros presentamos la palabra, exponemos la palabra de Dios, pero nosotros no podemos hacer santo a nadie. Nosotros no podemos abrirle el corazón y santificarlo. Nosotros no podemos quitar la tiniebla del corazón a nadie. Nosotros no podemos arrancar el pecado. No podemos. Lo único que podemos es dar la palabra. Y amados, el que puede santificar es el Señor. Él es el que nos santifica. Él es el que hace la obra y la obra la hace divina de adentro para afuera. La santidad de Dios o la santificación de Dios no es externa, es interior. La santidad de Dios no tiene nada que ver con que usted use velo o no use velo. La santidad de Dios no tiene nada que ver con que la mujer use o no use pantalón. La santidad de Dios no tiene nada que ver con que la mujer se ponga aretes o use maquillaje. No tiene nada que ver con esas cosas. La santidad de Dios es una condición interior del corazón. Y la santidad de Dios tiene que ver con la naturaleza del Señor, con la naturaleza de Cristo fluyendo en nosotros de adentro hacia afuera. Tiene que ver con el amor, tiene que ver con el gozo, tiene que ver con la paz, tiene que ver con la misericordia. Porque muchas veces, ¿sabe? Hay personas que no les importa que la gente sea murmuradora o que la gente esté llena de amargura. Lo único que les importa es que las mujeres no se corten el cabello. ¿Sabe? Hay lugares donde les miden con una regla el cabello y a las mujeres no se les permite cortarse más de cierta cantidad. Y si lo hacen, las ponen en disciplina. Pero no se fijan si hay murmuración o si hay amargura o si hay resentimiento. La santidad de Dios tiene que ver con la naturaleza interior del Señor y del Espíritu Santo. Cuando Él te santifica, Él te indica qué hacer y qué no hacer, qué ponerte y qué no ponerte. Hay cosas que para alguien el Espíritu Santo le puede redarguir y decirle que no lo haga o que no se lo ponga, y a otros no. Porque sabe, el Espíritu Santo es personal y el Espíritu de Dios escudriña no lo que haces, sino la intención con la cual lo haces o la motivación por la cual lo haces. Y eso es con lo que Dios trata. Cuando Jehová Makadesh se revela a tu vida, Él comienza a santificarte desde adentro. Te santifica las intenciones, te santifica los pensamientos. Porque mucha gente quizá no dice cosas incorrectas porque todo lo hace como por la ley, pero quizás su mente y su corazón están llenas de tiniebla. Pero el Espíritu Santo, Jehová Makadesh, lo que hace es que te santifica hasta los pensamientos, aún lo más escondido, aún lo que está en el subconsciente. Aquellas cosas que solo brotan quizá cuando estás durmiendo o cuando sueñas, o que brotan en un momento de enojo, de ira, que nadie sabe, a veces ni tú mismo conoces, pero que Jehová Makadesh te purifica hasta lo más profundo, te santifica todo eso. Y entonces, cuando Jehová Makadesh se hace real en tu vida, van a empezar a cambiar las cosas de afuera. No porque alguien te diga, no porque el pastor te diga,
No porque el profeta, el apóstol te diga, mire, usted debería de cambiar esta cosa, usted debería hacerlo así. No. Si Jehová Makadech no edifica la casa, en vano trabajamos los edificadores. La obra es del Espíritu Santo. Ahora a nosotros nos corresponde, a ustedes como pueblo de Dios, les corresponde este día, después de escuchar esta palabra, ir delante de Él y decirle, revélate a mí como Jehová Makadech, revélate a mi vida como Jehová Makadech. Porque sabe, a nosotros como líderes, ustedes pueden engañarnos o, bueno, pueden creer que nos engañan, porque sabe, hay cosas que Dios nos revela y hay personas que creen que nos tienen engañados, pero no estamos engañados. Muchas veces cuando nos dicen, no, mire, esto no es cierto, sabe, uno sabe. Pero bueno, no importa, no importa que crean que uno esté engañado. Lo que importa es que el Señor lo sabe todo y que delante de Él no hay nada escondido. Y Él quiere que tú te expongas y que tú te abras y que tú le digas cuáles son las áreas en las cuales tienes lucha para que Él te santifique, para que Él te purifique, para que Él te haga de la naturaleza de Él. Él es el único que lo puede hacer. Él conoce mejor que nadie las luchas que tenemos. Cada quien tiene luchas, unos más, unos menos, unos en unas áreas y otros en otras. Pero si de verdad queremos la naturaleza del Señor, pídele a Jehová Makadech que se revele a tu vida. Es tan lindo, ¿sabes? Porque cada vez va siendo como más sensible a las cosas del Espíritu Santo, porque Él quiere santificarte. El Espíritu Santo está preparando una iglesia para el Señor y tiene que ser de la misma naturaleza del Señor. Y Jehová Makadech es el único que lo puede lograr. Así que, amados, la obra santificadora de Dios comienza desde adentro y se manifiesta hacia afuera. La obra santificadora de Dios es personal, es individual. No podemos pretender que haya una santificación masiva o colectiva. ¿Por qué razón? Porque en algunos hay cosas que sí son pecado o son fuera de santidad y hay otras que no. Porque aún hay situaciones culturales que intervienen. Y Dios sabe aún las costumbres con las cuales tú naciste, con las cuales creciste. Y Dios trabaja de una manera personal e individual con cada uno de nosotros. Él trabaja en unos de una forma y en otros de otra forma. Y la santificación va en aumento y el proceso va siendo cada vez más fino. Así que nosotros tenemos que anhelar que Él no pare en ese proceso, sino que siga santificándonos. Anhelemos, mis amados, a Jehová Makadech, que sea revelado en nuestras vidas. Para alguien, por ejemplo, que tiene problemas con la vanidad, para ese alguien puede ser que haya cosas que estén mal o que sean pecado, pero para otros que no tiene ese problema en esa área, quizá no hay problema. Si alguien tiene problema con el alcohol o tuvo en el pasado problemas con la bebida, para ese alguien la santidad de Dios va a llegar al extremo de santificarlo de tal manera que no le permita tomarse ni un trago, ni nada, ni en una boda, ni en un brindis. Pero hay otros para los cuales eso no ha sido un problema, no ha sido una atadura. No en su conciencia o en su mente no hay debilidad en esa área y quizá para ellos no sea así. Por eso no podemos trazar una regla para todas las personas. El Espíritu Santo es personal y es individual con cada quien. Por eso tampoco podemos juzgar a otros, porque Dios tiene tratos individuales con cada persona. Entonces, la santificación es un proceso individual y personal de Dios con cada uno. Por eso Jehová Makadech se revela personal y particularmente a cada uno de nosotros. Y vamos a ver en Éxodo capítulo 31, versículo 13. Ahí es donde aparece este nombre. Éxodo 31, 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Ahora, mis amados, en el antiguo pacto,
Dios le está hablando a Moisés de que guarden el día de reposo. Ahora nosotros sabemos, y lo dice Hebreos 4, que si el pueblo de Dios ya hubiese encontrado el reposo al llegar a Canaán, no lo seguirían buscando. Pero sabemos que nuestro reposo es Cristo y nuestro día de reposo es Cristo. El día de reposo no es el domingo. El reposo es Cristo en nosotros. Él es nuestro día y Él es nuestro reposo. Y cuando nosotros guardamos al Señor en nosotros, porque Él es nuestro reposo, veremos que Él es el que nos va santificando día a día. Vamos a ver a Jehová Shalom. Esta palabra igualmente se ha traducido paz, pero yo creo, mis amados, que paz es una palabra muy reducida para lo que significa Shalom, porque tiene un significado mucho más profundo. Significa la armonía en el espíritu, armonía en el alma, que tiene que ver con prosperidad, armonía en el cuerpo, que tiene que ver con salud. Y entonces todo está en armonía, sometido al orden divino. Cuando los hebreos se saludaban, ellos decían Shalom, estaban declarando una armonía perfecta en el funcionamiento de todos los sistemas y de todo el ser de una persona. No doble ánimo, no que piensan una cosa y hacen otra, no que en el espíritu hay un sentir y en el alma hay otro, sino que el shalom es estar perfectamente armonizados con una meta, con un objetivo, viviendo en salud, viviendo en prosperidad. Y eso es lo que Dios desea para nosotros. Eso es lo que Dios desea para sus hijos. Él quiere que alcancemos esa condición de shalom, con la cual Él dice que tenemos que ser guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Ahora, la palabra shalom viene del tiempo de Gedeón, del tiempo de los jueces. Gedeón era de la tribu de Manasés. Él fue llamado por Dios para vencer a los madianitas. En aquel tiempo los madianitas dice que les robaban todas las cosechas a los israelitas y los estaban dejando pobres, saqueándolos. Pero fíjese que el ejército que el Señor le levantó o que Gedeón levantó era un ejército de 32,000. Y el Señor le fue reduciendo y le fue reduciendo para que el Señor fuera glorificado y que Gedeón no dijera, que nadie dijera que era por lo grande del ejército o que era por lo poderoso de las armas, sino que el Señor fuera glorificado. Ahora, el arma con el cual realmente Gedeón venció a los madianitas, Gedeón y los 300 que le quedaron, fue la obediencia. Porque lo que él hizo fue obedecer a Dios. Él obedeció las instrucciones que Dios le dio. Y las herramientas que usó fueron un cuerno de carnero, una tea encendida y una vasija de barro. Y el Señor le dijo a Gedeón, Gedeón luego le dio la instrucción a los demás que cuando él sonara la trompeta, quebraran el cántaro y entonces se iba a ver la tea. Ahora, todo esto tiene una representación profética. El cuerno de carnero representa la voz profética. Los cántaros, nuestra naturaleza. Las teas encendidas, la luz interior que se ve solamente después del quebranto. Ahora, cuando la voz profética viene para corrección, viene para liberación. Y cuando viene una voz profética a nuestra vida, entonces debemos estar deseosos y dispuestos para someternos al quebrantamiento para que pueda ser vista la luz. Y entonces en Jueces, capítulo 6, versículo 24, vamos a leerlo en línea con lo que estamos hablando. Jueces, capítulo 6, versículo 24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Ahora, fíjese que aquí también él edifica un altar. Los nombres o la naturaleza de Dios tiene que ver con nombres que los siervos de Dios de otro tiempo le dieron al Señor, porque ellos experimentaron la manifestación de Dios en ese aspecto de la naturaleza de Dios. Y ellos levantaron el altar para sellar el nombre de Dios en esa naturaleza. Esto quiere decir que después de estudiar estos 9 nombres que vamos a ver el día de hoy, quizá el Señor se revele a tu vida
en otro aspecto que no está conocido. Y entonces tú levantas un altar de adoración al Señor y puedes nombrarlo con un nombre que no se ha nombrado, pero que el Espíritu de Dios te puede revelar. Porque así como ellos tuvieron experiencias diferentes, así como Moisés, como Abraham, como Gedeón, como cada uno de los que hemos leído y hemos estado estudiando, ellos vieron a Dios en una manifestación particular. Nosotros también podemos verlo ahora en otra manifestación de su gloria que no ha sido visto o no ha sido dicho antes. Porque ¿cuántos de ustedes creen que el libro de los Hechos todavía se está escribiendo? Amén. Y el Espíritu Santo sigue activando y sigue actualizando su palabra y sigue trayendo revelación fresca. Entonces, como un resumen, el pensamiento griego nos habla de separar el espíritu del cuerpo, pero la palabra de Dios nos habla de todo nuestro ser. Entonces, cuando hablamos de Shalom y el Jehová Shalom manifestado en nuestra vida, nos habla de no separar por un lado la mente, por otro lado el espíritu, sino más bien que todo esté acoyuntado, que todo esté sincronizado, sometido al Espíritu Santo de Dios. El Shalom de Dios nos hace ser de un solo ánimo y el Shalom significa prosperidad espiritual, total e integral. Usted no puede decir, yo tengo el Shalom de Dios, tengo paz y está endeudado y está enjaranado y está peleado con la suegra, está peleado con el yerno. Eso no es Shalom. El Shalom de Dios tiene que ver con que usted tenga para comer, tenga para vestir, tenga suficiente para dar a otros. Tiene que ver con que usted vive en salud, que no esté enfermo, que no sea una farmacia ambulante. Tiene que ver con que usted tiene buenas relaciones con su familia política también. Buenas relaciones con sus vecinos, que usted no tiene enemigos, que nadie le quiera hacer daño, que no tiene demandas pendientes en el juzgado, que no tiene tickets sin pagar, que no tiene cuentas pendientes, que no lo anda siguiendo Credomatic. Entonces, todo eso significa el Shalom de Dios. Tiene que ver con una condición aquí, real, en esta tierra, que no tiene que cambiar el color del carro ni las placas porque se lo quieren quitar. No, mis amados, que no tiene que esconder los muebles porque van a llegar los de la Curazao, porque tiene una cuenta pendiente. No, el Shalom es que usted vive en paz y en bendición, porque el Shalom de Dios ha llegado a su vida. El que nada debe, nada teme. El Shalom de Dios es que usted ni debe ni teme. Usted vive en bendición. No tiene temor de malas noticias, ni de lo que le van a decir mañana, porque usted sabe que está en el hueco de la mano de Jehová Shalom, el que le guarde en prosperidad y en bendición. Vamos a ver ahora Jehová Sidkenu. Se ha traducido como Jehová nuestra justicia. Yo creo que más bien es Jehová que nos justifica o el que nos justifica. Y sabe, ciertamente Él es nuestra justicia, pero Él nos justificó para que no fuéramos al infierno. Nos justificó a través de Jesucristo, que fue la propiciación por nuestros pecados. Pero también va más allá. Tiene que ver con que usted no tiene que defenderse, porque usted tiene quien lo justifique. Usted no tiene que estarse justificando. Sabe, a veces usted ni le ha preguntado a una persona algo y ya le está dando explicaciones y empieza a justificarse y entonces uno lo queda viendo. Pero mi amado, si yo no le he preguntado nada, ¿por qué me tiene que dar explicaciones? Por ejemplo, usted puede ir tal vez en el mall y de pronto viene un hermano que viene saliendo del cine y de repente le empieza a decir, hermano, la película que estaba viendo era una película de muñequitos. Y uno no le estaba preguntando de dónde viene. Y además, ahora hasta las de muñequitos están llenas de ocultismo, ¿verdad que sí? Pero muchas veces está como justificándose la persona. No, yo no fui, mire, y tal vez uno no le ha preguntado nada. Pero nosotros tenemos quien nos justifique. Si te acusan de algo y tú no lo hiciste, ¿sabes?
Cierra tu boca, no abras tu boca para justificarte, porque a su tiempo el Señor te hará justicia y Él sabe cómo hacerlo. No tienes que defenderte, tú tienes quien te defienda. Él es nuestra justicia, Él ya nos justificó, Él ya pagó nuestra deuda. Y sabes, el profeta Jeremías tuvo una revelación de Jehová Sidkenu. Vamos a leer en el libro de Jeremías, el capítulo 23, versículo 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Yo estoy segura que deben haber tal vez otras personas que hicieron un altar, creo que tal vez hay otras citas sobre Jehová Sidkenu, pero cuando Jeremías está hablando aquí, Jehová es justicia nuestra. Él está profetizando de Jesucristo, que sería nuestra justicia. Ahora vamos a hablar de Jehová Sebaot. ¿Sabe? Este es uno de los que a mí en lo personal más me gusta. Todos los nombres de Dios son interesantes y todos son importantes porque todos son la naturaleza del Señor. Pero fíjese, Jehová Sebaot quiere decir Jehová de los ejércitos. O se ha traducido Jehová de los ejércitos. Y cuando pensamos en Jehová de los ejércitos, casi siempre uno piensa como en un ejército de personas vestidas de camuflaje o de verde olivo, pero está hablando de los ejércitos de los cielos. Está hablando de los ángeles, querubines y serafines que están a la orden del Señor. Cuando nosotros tenemos la revelación de Jehová Sebaot, el que comanda todos los ejércitos de los cielos, y nos damos cuenta que están a nuestro servicio, que esos ejércitos celestiales están para cuidarnos, para guardarnos, para protegernos. Óiganme, esto es tremendo, mis amados. Porque no estamos solos, estamos con una gran nube de testigos y con todo un ejército bien equipado. Y amados, los ángeles son altísimos, los ángeles no son chiquitos como nos han hecho creer, como esos angelitos regordetes que pintan, no, son grandísimos. Y ¿sabe? Son seres espirituales, ellos pueden traspasar las paredes, ellos pueden cegar a alguien humano. Son superiores, es superior a la condición concreta y natural. Y si nos damos cuenta que todos los ejércitos de los cielos están bajo el nombre del Señor, porque cuando Jesucristo murió y resucitó, dice que recibió un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Señor, Señor de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. O sea que Él comanda todos esos ejércitos del cielo que ahora están al servicio bajo la orden del Señor Jesucristo para nosotros. ¿Usted recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto? Después de que Él venció a Satanás con la palabra, dice que vinieron ángeles y le servían. Desde ese momento, esos ángeles estaban ya a su servicio. Cuando Él venció al enemigo en el desierto, así es que esos ángeles que están al servicio del Señor, amados, están a nuestro favor también. ¿Sabe? Hay cantidad de testimonios de ángeles que han venido en auxilio de personas en momentos difíciles, que tal vez pensaban que estaban perdidos o estaban en un desierto o en un lugar donde no pasaba nadie y había necesidad. Y de pronto el Señor envía ángeles a su favor. Esto es maravilloso. Acompáñeme a leer el libro de Isaías, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 1 al 3. El año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
Imagínese usted cómo eran los serafines. Alguien dice que los serafines quiere decir serpientes encendidas, pero dice que cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, las de arriba. Las 2 alas de más arriba cubrían sus rostros, las de más abajo cubrían sus pies. ¿Sabe? Eso a mí me hace pensar que eran ángeles humildes, que les daba vergüenza que les vieran sus pies, y con 2 volaban. Y qué tremendo cuando volaban esos serafines, el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Mis amados, qué revelación más tremenda la que tuvo Isaías. Él vio los ejércitos de los cielos dando gloria al Señor. Aquí no está hablando de guerra, aquí no está hablando ni siquiera de ángeles armados. Aquí está hablando de que los ejércitos de los cielos le rinden adoración y tributo a Dios. Jehová Sebaot tiene que ver con la manifestación de la gloria de Dios, tiene que ver con la manifestación de todos los ejércitos de los cielos, ángeles, arcángeles, querubines y serafines, dando gloria y exaltando al Señor y reconociendo su santidad. ¿Sabes? Cuando tú comienzas a adorar a Dios con la palabra, porque eso tiene que ver con adorarle en espíritu y en verdad. Si tú no sabes cómo adorarle en espíritu, comienza a hablarle, adorarle en verdad, en la verdad de la palabra. La palabra escrita es la verdad de Dios. Y entonces comienzas a buscar la palabra y comienzas a decir: tú eres el que eres, tú eres el rey del universo, tú eres el que creaste. Y tú comienzas a hablar de lo que la Escritura dice, y entonces estás declarando la verdad. Y cuando la verdad de Dios llega al oído de Dios y al trono de Dios, entonces Él manda a los ejércitos de los cielos a que se manifiesten. Porque Dios se manifiesta cuando tú tocas su corazón. Y tú tocas su corazón cuando le recuerdas su palabra. Y entonces los ejércitos de los cielos se manifiestan en la tierra adorando a Dios. Y cuando tú ves la manifestación de la grandeza de Dios y ves el ejército de los cielos adorando al Dios Todopoderoso, mi amado, lo menos que puedes hacer es postrarte y adorarle en espíritu por revelación, porque tú no puedes adorar a quien no conoces, pero cuando Jehová Sebaot se te revela, tú entras a un nivel profundo de adoración y te unes al ejército de los cielos, y entonces quizá durante 3 horas, 5 horas, lo único que puedes decir es: Santo, santo, santo. Pero eso es suficiente para llenar la tierra de su presencia. Necesitamos, sobre todo aquellos que son llamados a adorar al Señor, necesitamos la revelación de Jehová Sebaot. Mis amados, ¿recuerdas al siervo de Eliseo? A él le fue revelado Jehová de los ejércitos, pero en otra dimensión. Cuando estaban peleando contra el ejército de Asiria y el siervo tenía temor porque eran muchos los que estaban en contra, los del ejército contrario, Eliseo, por la revelación y por la unción profética, él podía ver que eran más los que estaban con él. Y él tuvo que pedirle al Señor que le abriera por un momento los ojos al siervo, para que pudiera ver todo el ejército que estaba a su favor. Esa es una revelación también de Jehová Sebaot en otra dimensión. Pero cuando Jehová Sebaot se te manifiesta, la santidad y la majestad de Dios es parte de la manifestación de Jehová Sebaot. Cuando la santidad de Dios se te manifiesta, y no estoy hablando de que tú te santifiques, sino que tú te quedas deslumbrado con la santidad y la majestad de Dios. Es que nosotros no tenemos un concepto humanamente, si no se nos revela por el Espíritu, no tenemos un concepto de cómo es la majestad de Dios que está por encima de todo el universo.
Si tú ves en lo natural, una corte tal vez en Inglaterra, en España, ves todo lo que implica un rey, el palacio, esos guardias grandes que tienen turbantes, unos que abren las puertas, unos que ponen la alfombra, hay todo un séquito. Es una cosa increíble, es increíble. Pero sabes, eso no es nada. No es nada comparado con la majestuosidad del Dios de todos los cielos. Entonces para nosotros es difícil siquiera imaginarlo. Por eso tiene que ser revelado. Y cuando la majestad de Dios se te revela, te quedas sin palabras, te quedas atónito, te tiras al piso, no puedes soportar el peso de su gloria. Mis amados, nosotros no hemos visto, pero ni una sombra de la revelación de Jehová Sebaot. Pidámosle al Señor que en su misericordia y en su gracia se revele a nosotros como Jehová Sebaot. Isaías tuvo la revelación de esa naturaleza de Dios. ¿Y usted se acuerda después qué fue lo que dijo? Dijo, yo soy un hombre de labios inmundos. Después que él creía que era la gran cosa, después de que se manifiesta la santidad y la majestuosidad de Dios, nos damos cuenta que nosotros delante de Él no somos nada. Nos vemos tan pequeños ante la grandeza de Él. Y cuando tú le adoras con la verdad bíblica, Él se manifiesta con su majestuosidad. Y entonces puedes ver a Jehová Sebaot con todos los ejércitos de los cielos adorándole. Amados, la alabanza no fue hecha para traer gente a la iglesia. La alabanza y la adoración nacieron para exaltar al Dios de los ejércitos de los cielos. Y yo espero que eso lo tengas bien claro y que esté bien clavado en tu corazón. La alabanza no fue hecha para hacer conciertos, para obtener finanzas. La alabanza fue hecha para exaltar al Dios de los ejércitos, a Jehová Sebaot. Cuando le adoramos con la palabra, Él abre los cielos y se manifiesta. Y cuando Él se manifiesta porque rasgó los cielos, entonces podemos adorarle por revelación en el Espíritu. Entonces Él dice, yo he encontrado adoradores en espíritu y en verdad. Por eso Él los busca, porque son difíciles de encontrar, porque muy pocos han anhelado la revelación de Jehová Sebaot, porque muy pocos han soportado la revelación de Jehová Sebaot, porque muy pocos han clamado y han pedido. ¿Y sabes por qué? Porque cuando su santidad y su gloria se manifiestan, mis amados, es tan fuerte que se quema todo aquello que no es santo. Y yo sé que algunos han tenido experiencia y yo sé que han visto ángeles adorando. Yo sé que Dios se ha manifestado como Jehová Sebaot, quizá en una pequeña medida y quizá no todos lo hemos podido ver, pero el Señor en su misericordia puede abrir nuestros ojos para ver la manifestación de Jehová Sebaot. Es tan grande la naturaleza de nuestro Dios. Vamos a hablar ahora de Jehová Roí, el Señor que es tu pastor y con él nada te faltará. ¿Sabes? David tuvo una revelación, a pesar de que él era un pastorcito de ovejas y luego llegó a ser rey. Por supuesto, fue profeta y sacerdote también, pero cuando él escribió el Salmo 23 y él dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará, él no estaba allí como pastor. Él estaba ahí como oveja, viendo al Señor como su pastor. ¿Sabes qué, mi amado? Para tú ser parte del cuerpo de Cristo, para tú ser parte del reino de Dios, para tú ser parte del rebaño y del redil del Señor, te hace falta la revelación de que Jehová es tu pastor. Porque muchos pueden conocer el nombre de su pastor natural, pero si no les ha sido revelado el pastoreo del Todopoderoso, el único buen pastor que ha dado su vida por las ovejas, de nada te sirve.
Los pastores de carne y hueso somos necesarios en la tierra. Y qué bueno que los honres y que los respetes, pero ninguno de nosotros va a derramar su sangre para que tú vivas. Yo no creo que haya alguno de nosotros que diga, bueno, está bien, crucifícanme, pónganme la cruz, pónganme clavos, métanme la lanza, porque yo quiero derramar mi sangre por la vida de mi hermano. ¿Sabe? No lo creo. Lo podemos amar mucho, pero solo el buen pastor, solo Jesús, el buen pastor, puso la vida por las ovejas. Y lo primero que cualquiera de nosotros piensa, ¿y mis hijos cómo quedan? Ninguno de nosotros se quiere morir por un hermano, por un hijo espiritual, porque hay un buen pastor. El Señor Jesús es el único buen pastor que ya dio la vida por las ovejas. Necesitamos que nos sea revelado el pastoreo espiritual de nuestro Dios, porque si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Mire, mi amado, si yo soy su pastora, le van a faltar muchas cosas. Si otro hermano es su pastor, le van a faltar muchas cosas, pero si Jehová es su pastor, nada le va a faltar, porque Él es el todo. Si lo tienes a Él, lo tienes todo, y tienes que dejarte pastorear por Él, y tienes que dejarte que Él te corrija y te dé con la vara y el cayado, y te jale cuando te estás yendo, y te lleve a los verdes pastos y a los manaderos de agua, te lleve a la revelación de la palabra, a la palabra que sacia tu sed. Pídele que te sea revelado el pastorado del Señor. David escribió el Salmo 23 bajo esta revelación. Y hay muchos salmos más donde dice que nosotros somos ovejas de su prado. Y está llena la escritura de esta figura, pero particularmente el Salmo 23 nos habla de Jehová Roí. Entonces, cuando nos es revelado que Él es nuestro pastor, tenemos la seguridad de que estamos completos y de que nada nos faltará. Jehová llama el Dios que está presente. Sabemos que Dios es omnipresente, o sea, Él está en todo lugar, pero sabe, Él solo se manifiesta o Él solo manifiesta su presencia cuando hay dos o más reunidos en su naturaleza o en su nombre. Una cosa es la omnipresencia de Dios, que Dios es omnipresente, está en todo lugar, aún en los cementerios Él está en todo lugar, pero la presencia manifiesta de Dios es otra cosa. Jehová Shama solo se hace presente cuando hay dos o más que adoran a Dios, dos o más unidos en su nombre, dos o más en su naturaleza. El Señor Jesús dijo, cuando dos o más de ustedes se unieran en mi nombre, ahí estaré yo. Eso no tiene nada que ver cuando usted dice, bueno, hermana, pongámonos de acuerdo en el nombre de Jesús. No, tiene que ver con un acuerdo en el espíritu. Tiene que ver con la medida de fe. Tiene que ver con una condición del corazón, que usted ama a Dios por encima de todo. Y cuando dos personas se ponen en esta unidad, entonces el Señor se manifiesta y se hace presente. Entonces a usted le va a ser revelado Jehová Shama. Y qué bueno que los esposos, esposo y esposa, pudieran estar en ese mismo nivel de revelación para que hubiese un acuerdo completo en el espíritu, el alma y el cuerpo. Y Jehová Shama fuera manifestado en cada hogar de la iglesia. Ese es el deseo de Dios, que de verdad Jehová Shama se muestre, se revele y esté presente en tu casa. Y lo hemos enseñado. Los matrimonios, la pareja, el esposo y la esposa son los únicos dos que tienen la capacidad o la habilidad en Dios de tener unidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. En el espíritu por la unidad espiritual, en el alma por el acuerdo emocional e intelectual y en el cuerpo por la intimidad sexual. Ningunos otros dos, aunque sean muy buenos compañeros, aunque sean aún compañeros de oración, ¿sabe? Solamente pueden tener unidad en el espíritu y en el alma, mas no en el cuerpo. Pero los esposos tienen esa capacidad.
Imagínese usted un matrimonio que cada uno de ellos vive en el shalom de Dios, espíritu, alma y cuerpo sometido al Señor, y los dos en el shalom de Dios. Mis amados, juntos son dinamita. Jehová Chama se revela a ellos en su casa. ¡Wow! ¡Qué explosión! ¿Se imagina que la iglesia tuviera parejas llenas así? Esto explotaría. Por eso anhelamos que toda la naturaleza de Dios sea revelada y manifestada en nuestras vidas. Entonces, en la eternidad de la santa ciudad de Dios, acuérdese que ahí será Jehová Chama. Él se mantendrá presente, no solo por su omnipresencia, sino porque los que estén ahí, los redimidos de Jehová, estarán cantando un cántico nuevo todo el tiempo, estarán adorando todo el tiempo a Dios, porque nuestro trabajo en la ciudad santa de Dios será solamente adorarle. Y se imagina los ejércitos del cielo. Allí Jehová Sebaot dirigiendo a todos los ejércitos del cielo y ellos viendo la majestad de Dios y viendo la santidad de Dios, y nosotros ahí, los que estemos en la santa ciudad, adorando a Dios y su presencia continua en ese lugar. Pero ¿sabe qué? Nosotros podemos anticiparnos a esa gloria y podemos comenzar a vivirla ahora. Mire lo que nos dice el profeta Ezequiel de la santa ciudad. Ezequiel capítulo 48, versículo 35. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shama. O sea, ahora podemos tener la revelación de Jehová Shama, pero en aquel día la ciudad santa de Dios será llamada Jehová Shama, porque Él ya estará manifestando plenamente su presencia. Mis amados, yo espero que esta enseñanza haya sido de edificación en sus vidas. Y el anhelo de mi corazón es haber dejado en ustedes ese anhelo de conocerle más. ¿Sabe? El anhelo de nuestro Dios es que nosotros le conozcamos más, pero que podamos ir más allá, que podamos pedirle al Señor que se revele a nuestra vida como Jehová Jireh, como Jehová Rafa, como Jehová Shalom, como Jehová Sebaot, como Jehová Sidkenu. Y sabe, estos no son los nombres de Dios. Hay muchos más. Tal vez más adelante podamos hacer otra enseñanza, pero mis amados, que podamos conocerle verdaderamente como Él es, que cada día se revele a nuestras vidas. Les bendigo con todo mi corazón. Gracias, profeta, por esta palabra tan maravillosa que nos trae esta revelación para poder ir en la búsqueda del Todopoderoso, para conocerle y buscar, anhelar en nuestro corazón conocerle aún más. Pidamos al Señor que nos traiga más revelación, que sea Él revelándose a nuestra vida. Hoy, antes de darles el manual, el código, quiero tomarme un minuto para contar qué están haciendo los conquistadores del reino. Quiero pedir a los pastores Héctor Rodas y Araceli Guarumo de Colombia que si pueden activar su micrófono, porque ellos tienen un testimonio muy bonito de lo que hicieron este fin de semana. Por favor, pastores, vamos a ver si pueden activar su micrófono, por favor, para que nos cuenten un poquito de qué fue el fin de semana. Papito, bendiciones. Qué bueno saludarlo. Un saludo para usted, para mamita, un fuerte abrazo y para todos mis hermanos conquistadores del reino. Bueno, estamos el día de ayer, 7 de agosto, pues es un día festivo aquí en Colombia. Ayer, entonces, nosotros estuvimos trabajando pues para organizar, hicimos ayer un congreso aquí. Fue algo muy bonito donde se movió eh, poderosamente el Espíritu Santo. Allí compartimos pues los temas que
que Papito pues nos indicó. Estuvimos allí trabajando con estos temas, enseñando estos temas, enseñando sobre iniquidad, enseñando sobre la adoración, enseñando el Espíritu Santo. Y bueno, fue algo muy hermoso, fue algo muy precioso. Hubo ministración, hubo liberación, hubo sanidad, el mover del Espíritu Santo. Y también al último terminamos con un almuercito ahí, algo sencillo, algo que hicimos, pero fue algo muy bonito, muy hermoso, para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Y bueno, le damos la gloria, toda la gloria para nuestro Dios, en nombre de Jesús. Y también, papito, pues a usted que es el que nos enseña, nos guía, nos dirige y pues nos da también estos temas tan hermosos y preciosos que también son muy edificantes, pero que también el Espíritu Santo de Dios se mueve con poder. Entonces es algo muy maravilloso lo que Dios ha estado haciendo. Bendito sea el Señor. Sí, papito, la verdad, muchísimas gracias porque lo que tú nos has enseñado que de lo recibido damos. Es maravilloso saber que en esta casa siempre hay alimento, alimento fresco, alimento que nutre y saber de que podemos dar al pueblo de todo aquello que recibimos. Papito, muchísimas gracias y a todos mis hermanos también. Seguir motivando a que siempre estemos ahí con los pocos, los que van llegando y los alimentando para que vayamos todos recibiendo de lo mismo que nosotros recibimos en estas clases, asimismo podamos alimentar a nuestros hijos espirituales en cada iglesia local. Gracias, mis niños. La gloria y la honra sea para el Señor. Qué maravilloso poder estar ayudando a otros que necesitan avanzar. Bueno, también quiero contarles que el pastor Héctor Rodas está trabajando con unos jóvenes que están en una situación, en un lugar donde se está ayudando por adicciones. Entonces, él está trabajando con todos estos muchachos, ¿verdad? Damos gloria a Dios porque se nos permite abrir, él va abriendo estas puertas para poder llegar a todos aquellos que lo necesitan. Los bendecimos, mis amados. Gracias por ese hermoso testimonio. Vamos a continuar porque ahora se nos hizo un poco más largo, ¿verdad? La enseñanza, pero siento en mi corazón mucho gozo y estaba recibiendo la palabra que nos trajo, esa palabra revelada que nos trajo nuestra amada profeta. Y mi corazón se llenó de gozo el poder ver todo eso, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a compartir con ustedes la parte número 3 del manual Caminando en lo Sobrenatural. Ese es el código, tómale una foto, ¿verdad? Es 858-858. Caminando en lo Sobrenatural, número 3. Así es que puedes tomarle una foto, un pantallazo, como le llamen, y envíanoslo a nuestro número, ¿verdad? Ustedes, cada quien ya conoce el número, así que no lo pusimos el número, pero sí pueden enviarlo. Y quiero pedirles un gran favor, ¿verdad? Todos conocen las reglas, no se pueden compartir los manuales, no se pueden compartir los videos y no se pueden compartir los códigos con nadie. Ya saben, ¿verdad? Esas son reglas de la casa y es muy importante. El manual y el video, si lo quiere pedir, pídalo al mismo tiempo que envía su código. Mire, es triste a veces porque trabajamos buen rato mandando los manuales y al rato ya pensando que terminamos y empiezan a pedir los videos. Creo que es injusto, mis amados. Por favor, pida su video si así lo desea cuando envíe su código, ¿verdad? No lo pida después, pídalo en el mismo momento, así se lo hacemos llegar y así no nos pone un trabajo extra. Por favor, mi niño, no es que nos moleste dárselo, pero usted, si no pide el video, yo solo le mando el manual.
el video usted tiene que pedirlo y con mucho gusto se lo mandamos. Si usted quiere volver a escuchar y tomar nota de lo que la profeta enseñó el día de hoy, solamente pida el video y ahí va a tener con más calma, lo puede estudiar, lo puede volver a analizar. Si quiere preparar una enseñanza para enseñar en su congregación también, ¿verdad? Es muy importante. Pero, por favor, respete todas estas reglas que le acabo de mostrar. Ni los videos ni los manuales son para compartir. Son para los que estuvieron en la clase de hoy, que se tomaron el tiempo para estar presentes en la clase. Gracias, mis amados. Vamos a hacer una pequeña pausa porque si hay alguien que tenga alguna pregunta, si hay alguien que quiera contarnos algo, levante su mano que con gusto vamos a atenderle y vamos a responder a sus preguntas, ¿verdad? Quiero dar un anuncio, por favor. Preste mucha atención, especialmente los que estuvieron en CAPI. Tengo una reunión con algunos de ustedes que va a ser el día lunes por la noche, a la misma hora que tenemos la clase, pero va a ser el día lunes. Por favor, estén a la expectativa porque van a recibir una invitación para una reunión especial por Zoom. Por favor, ¿verdad? Eso va a ser el día lunes por la noche. Y para todos los demás, por favor, pónganse al día con sus tareas, porque yo voy a estar trabajando el día de mañana. Y para los que han faltado algunas de sus clases, por favor, pónganse al día. Aquí tenemos a nuestra amada profeta Corina Ramos. ¿Puedes activar tu micrófono, mi niña? Hola, hola, bendiciones, papito, a usted y a todo el remanente del Señor y a toda su familia. Bueno, yo simplemente quería compartir algo, contarles algo, ¿verdad? Que a mí me ocurrió hace tiempito atrás, ¿verdad? Cuando yo vengo comenzando el camino, o sea, enamorada del Señor, ¿verdad? Igual sigo enamorada, ¿verdad? Pero cuando uno comienza, ¿verdad? Uno quiere todo, o sea, todo cuestión que le agrade a Él, ¿verdad? Siempre. Entonces, yo me pongo a pensar sobre mi nombre, porque mi segundo nombre es Betsabé, ¿verdad? Digo yo, Dios mío, digo, pero Betsabé, decía yo, ¿verdad? Por lo que ocurrió con David y todo eso. Para mí el nombre no me gustaba para ese entonces, ¿verdad? Y estaba con aquel debate que hasta mi hija también se llama Betsabé. Pero una vez yo subo a una montaña, ¿verdad? Donde hacían retiros y todo eso. eh, Entramos a la iglesia, el Señor usa a una persona ahí, ¿verdad? Que me dice, ¿sabes? Me dice que el Señor no te llama por tu nombre de la tierra, me dice por tu nombre que hoy te llamas, sino que Dios te ha puesto nombre. Y Él me dio el nombre con el cual el Señor me llamaba. Entonces ahí es donde yo de repente caigo en sí, digo, wow, digo, la verdad que es muy cierto. Mamita, es más, nos ha enseñado sobre eso también, ¿verdad? Y ahorita que está sobre la enseñanza, ¿verdad? Que mamita Patricia estaba enseñándonos, digo, wow, eso es tan cierto porque el Señor nos ha puesto nombre. Eso es lo que quería compartir. Gracias, mi niña, gracias, qué hermoso esa experiencia. Es más, yo conozco a muchos hermanos que el Señor les ha cambiado el nombre y nosotros respetamos eso y en la congregación les conocen con el nombre que el Señor les ha dado, ¿verdad? Y les cambió el nombre a muchas personas. Es importante que nosotros sepamos sobre el nombre, porque esto tiene un significado muy especial acerca de lo que del propósito divino, ¿verdad? Cuando yo comencé mi ministerio, mucho me hablaba el Señor de Josué. Y yo no sabía por qué me hablaba de Josué, pero mi ministerio es muy parecido al de él, ¿verdad? Como guerrero, aunque él era profeta y caudillo del pueblo de Israel, él era una persona muy denodado, pero era un conquistador. Yo no sabía y me dio muchos sueños y muchos profetas me hablaban sobre esos sueños, hasta que un día
me dice que el nombre de José viene de de Josué y que realmente ese era mi nombre y era un conquistador que el Señor me había escogido para poder conquistar la tierra que él había prometido a su pueblo. Y hoy en este tiempo estamos conquistando los territorios y yo me siento muy gozoso de tener esa claridad, ¿verdad? Porque el Señor nos escoge y el significado de nuestro nombre también tiene mucha importancia. Y a veces hay personas que no se dan cuenta y el nombre también a veces les hace daño, como Soledad, como eh, ¿cómo se llama? Dolores y nombres así, ¿verdad? Tenemos que tener ese cuidado, pero lo mejor de esta enseñanza es que nos permite conocer más de nuestro Señor. Y sabe, eso me llena mucho en el corazón. Yo quiero darle gracias a la profeta por este tiempo que se tomó para preparar esa enseñanza, porque fue de mucha edificación para mi vida. Yo no sé para la suya, pero para la mía fue de mucha, mucha bendición. Así que espero puedan mandar su código y así poder tener su manual de hoy. Recuerde, esta es la parte número 3 porque este manual se compone de 4 partes y la próxima semana estaremos dando la última parte, ¿verdad? Gracias a cada uno de ustedes por su puntualidad. Estoy viendo que muchos más están llegando temprano. Los bendigo por ese esfuerzo. Sé que es un esfuerzo que hacen. Hay muchos que tienen que transportarse, vienen de sus labores, de su trabajo. Así que los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y los cubrimos con esa sangre preciosa en el nombre poderoso de Jesús.